porque hubo una equivocación o una grave omisión en haber expedido unas propuestas de conciliación cuando en los hechos eran recomendaciones. Y yo le hago el análisis, claro, a Plasencia, pero Plasencia pues está más interesado en reírse, porque como decían, ¿de qué se ríe la Barbie? Pues porque era mentira que lo habían agarrado, ¿verdad? Fue una casualidad. Bueno, ¿de qué se ríe el presidente de los derechos humanos? Bueno, ¿de los de Ayotzinapa o de qué se ríe? Porque de nosotros no se va a reír, ¿sí? Entonces, nosotros es por eso que le decimos, le solicitamos al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y a la cuarta visitadora, Norma Inés Aguilar León. Esta señora Norma Inés Aguilar León, el Universal le dio mucha cavidad a una noticia cuando la señora está acusada de tener una presunta acto de corrupción por la venta de un inmueble de casi 12 millones de dólares en donde ella estaba pidiendo una comisión. El Universal fue el único medio que dio una amplia relación. La señora tuvo relación con la empresa SAR y con otras constructoras que son de las que nosotros las hemos denunciado dentro de este fraude. La señora tiene un conflicto de interés, se lo dijimos al presidente de la CNDH, que no podía estar ella como cuarta visitadora por sus antecedentes de corrupción, porque si a mí me dicen vas a ganar 10% de un inmueble de 12 millones de dólares para donde iba a ser la nueva sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero además este personaje, Norma Inés Aguilar León, no cumple el requisito porque su perfil, toda su carrera la ha hecho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Ella sabe más de derecho parlamentario y derecho electoral que de derechos humanos, y entonces los perfiles de las visitadurías también tienen que ser con personajes que tengan una amplia experiencia en los derechos humanos por la grave violación que tenemos en este país. Entonces dices que ante la grave omisión de emitir las dos propuestas de conciliación en lugar de las dos recomendaciones, el Ombudsman Nacional tenía que reponer el procedimiento de tipo administrativo y que en un término de 15 días hábiles la CNDH emitiera las dos recomendaciones, tanto para la Sociedad Hipotecaria Federal como para la Procuraduría General de la República. Los dirigentes del Frente Mexiquense, a petición del Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, nos reunimos con la cuarta visitadora general, Norma Inés Aguilar León, el pasado 8 de enero del 2015, y quien se comprometió a resolver el incumplimiento de los 9 días que le dio la CNDH al director general de Sociedad Hipotecaria Federal y a la subprocuraduría de la PGR para cumplir con las dos propuestas de conciliación. Ante estos dos incumplimientos, lo procedente es emitir las dos recomendaciones. A ver, me explico. No eran propuestas de conciliación, eran recomendaciones. Y entonces la propuesta de conciliación la acepta Sociedad Hipotecaria y la acepta la PGR, pero no cumplen los 90 días que les da la CNDH. Entonces, ¿qué dice el reglamento interno de la CNDH? Que cuando no se cumplen las conciliatorias, se reabre el expediente y se tiene que emitir la recomendación. Entonces, de una u otra forma, la recomendación la tienen que emitir ya, pero no la han querido emitir por lo que más adelante decimos. No sé si me explique. A final de las conciliatorias nuestras dice, le informo que de acuerdo al artículo 121, párrafo primero del reglamento interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone de un plazo de 15 días, contando a partir de la fecha en que se notifique esta propuesta de conciliación, la cual quedará registrada en el respectivo acuse de recepción para responder por escrito si acepta y en su caso enviar las pruebas de su cumplimiento. Una vez aceptada la aludida propuesta cuenta con un plazo de 90 días para cumplir totalmente los puntos de conciliación, de lo contrario se resolverá sobre la reapertura del expediente y se determinarán las acciones correspondientes. Cabe destacar que de conformidad al artículo 123 del citado reglamento, en caso de no aceptarse la propuesta de conciliación formulada, la consecuencia será la preparación del proyecto de recomendación. ¿Cómo se puede decir que se aceptó la propuesta de conciliación si no cumplieron en términos de los 90 días? Entonces, ¿cómo hay que leer el derecho ahí? Que aceptaron en la forma, pero no cumplieron la propuesta de conciliación. Y entonces el artículo 123 es que se tiene que emitir la recomendación. Pero los obstáculos para emitir las dos recomendaciones por parte del Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, son de tipo político y económico. No obstante que en las consideraciones de las dos propuestas de conciliación, la cuarta visitaduría general de la CNDH señala
cómo la Sociedad Hipotecaria Federal y la PGR violaron los derechos humanos de segunda generación referente a la vivienda digna y decorosa por la sobrevaluación del valor de las viviendas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero también los obstáculos para no dar, eso es muy importante, a conocer las dos recomendaciones, es por lo que señala el artículo 102, apartado B de la Carta Magna, en el sentido de que las recomendaciones tienen el carácter de ser públicas y se emiten con el propósito fundamental tanto de formular una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos, también obtener en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo 3 constitucional sobre la investigación en materia penal por parte de las dependencias administrativas para que se apliquen sanciones conducentes y se reparen los daños por la violación de los derechos humanos de segunda generación en materia de vivienda digna y decorosa. Es decir, el apartado B y el artículo 1 de la Constitución en su apartado 3, párrafo 3, habla de que toda autoridad tiene la obligación de garantizar, proteger y promover los derechos humanos. El Estado establecerá la investigación. ¿Quién tiene la tutela de la investigación en este país? El Ministerio Público. Y reparar los daños. ¿Cómo se va a reparar los daños? Cuando haya una resolución. ¿Y quién establece ese criterio? Una ley que se llama Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por eso no la han querido emitir. Dice, las dos recomendaciones serán las únicas en la historia contemporánea de México. Estas dos recomendaciones serán únicas en la historia contemporánea de México en virtud de que el Estado mexicano, mediante sus organismos encargados de garantizar la vivienda digna y decorosa, como el Infonavit, Foviste y la Sociedad Hipotecaria Federal, no cumplieron con este principio constitucional. Se dispusieron de millones de pesos de aportaciones de los trabajadores para tomarlos como enganches y escriturar sus viviendas sobrevaluadas. Muchos trabajadores ahora no cuentan ni con sus casas ni tampoco con sus aportaciones, porque fueron despojados de sus inmuebles. También una gran cantidad de ellos las abandonaron. El Estado mexicano tiene la obligación de repararles los daños por la violación de los derechos humanos de segunda generación. Pero las dos recomendaciones que la CNDH debe de emitir a favor del Frente Mexiquense tienen una gran preocupación para los responsables del megafraude hipotecario e inmobiliario, porque con las dos recomendaciones recurriremos, cuando nos den las dos recomendaciones, recurriremos a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y que en los artículos 1, 2 y 11 concretamente garantiza la responsabilidad derivada de la actividad administrativa irregular tanto de Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit y Foviste, por lo que deberán pagarse las indemnizaciones respectivas que podrán liquidarse en moneda nacional o podrán convertirse su pago en especie. El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna solicitará como pago en especie la liberación de las hipotecas. Las recomendaciones nos dan la posibilidad de reclamar la indemnización al Estado y sobre todo a Sociedad Hipotecaria, a Infonavit y a Foviste. Y como nosotros sabemos que estas partidas salen del presupuesto de egresos de la Federación, lo que nosotros les vamos a decir, liberen las hipotecas, nosotros no tenemos nada que pagarles. Les voy a decir por qué. Porque la reparación del daño en materia penal va a ser mayor a lo que cuestan las viviendas. Voy a terminar. En conclusión, con estas dos recomendaciones se tiene que consignar a los exdirectores de Sociedad Hipotecaria Federal, Guillermo Babás Torres, que ahora es el director general de Scotiabank México, Javier Gavito Moar, a ellos dos son los dos exdirectores que cometieron, en esos periodos se cometieron estos fraudes en Sociedad Hipotecaria. De Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién y al exvocal ejecutivo del Foviste, Manuel Pérez Cárdenas. Así como también, por el delito de peculado, deberán consignarse a las siguientes personas morales de los consejos de administración y directivos de las constructoras Urbi Desarrollos Urbanos, Cuauhtémoc y Nexahualcoyo Pérez Román y Sergio Armando Guevara Márquez. Promotora de viviendas integrales René Jaime Mungarro y Sergio Leal Aguirre. Consorcio ARA, Germán Ahumada Rusek y Germán Ahumada Aldulcin. Desarrollos Inmobiliarios Adasi, Enrique Beiner Isaac Beiner. Corporativo Geo, Federico Gómez Mon y Luis Orbañano Lascurain. Desarrollos Omex, Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez y Gerardo de Nicolás Gutiérrez,
¿Qué desarrolladora? Alfredo Semafi Misraje, Carlos Román Micha y Naftoli Miskin. Ellos son de qué desarrolladora.